ciudades de la Argentina, no solo en Buenos Aires, sino en todas las provincias del país. Miles y miles de compañeros reclamando por lo que estamos hoy acá en esta plaza. Quiero decirles brevemente que no hacemos esta movilización como un hecho aislado. Desde junio comenzamos un plan de acción concreto y las centrales marchamos por separado. Luego de esa experiencia comprobamos que era tiempo de unidad, tiempo de mostrar que en la diversidad se puede hacer cosas juntos cuando está en juego el destino de la patria, cuando está en juego la dignidad de los trabajadores y trabajadoras. Y quedan de lado las diferencias para estar juntos peleando por las reivindicaciones. Por eso estamos todos aquí con los compañeros de la Azul y Blanca, con el compañero Hugo Moyano y toda la CGT, pero también con la Federación Agraria, con la Corriente Clasista y Combativa, con el compañero Pollo Sobrero, con los compañeros de Barrio de Pie, con el movimiento Teresa Vive, con la Federación Universitaria y la CTA, obviamente, firme en la calle. Porque esto no es contra ningún gobierno ni contra nadie. Esto es en defensa propia. Esto lo hacemos en defensa de nuestros intereses y no nos van a sacar de la calle hasta que no haya diálogo serio. Como decía el compañero Acuña, los derechos hay que conquistarlos con la lucha. Está bien dialogar, pero no en un diálogo de sordos, donde todo es reverencia a la presidenta. Que sepa que de este lado hay predisposición a discutir los problemas, pero no lo vamos a hacer arrodillados, lo vamos a hacer de pie, con dignidad, con las cifras y las estadísticas que dice el ama de casa, la que va todos los días al supermercado, las estadísticas que dice el trabajador y no las que dice Moreno. Nosotros no tenemos problemas en debatir y discutir los problemas, pero lo vamos a hacer pidiendo que se elimine el impuesto a la ganancia sobre el salario de los trabajadores convencionados. Queremos salario familiar para todos los trabajadores y trabajadoras. Queremos unificación del salario familiar y queremos aumento de emergencia para los jubilados y el 82% móvil. Queremos salario mínimo vital y móvil de 5.000 pesos y que los planes sociales y las jubilaciones mínimas sean iguales al salario mínimo vital y móvil. Y queremos que haya justicia independiente. Una vez en la vida, que en la Argentina, los últimos 30 años, tenemos una Corte Suprema que es digna de respeto del pueblo argentino. Este gobierno le pone la pata en la cabeza. Y no lo digo solamente por la discusión de la ley de medios. Lo digo porque esa Corte debe sesionar y resolver, anular la ley antiterrorista, que es un flagelo contra la democracia y el pueblo argentino. Si no hay respuesta, va a haber más lucha. Si no hay respuesta y no hay salario digno, va a haber más paro. Ese es nuestro compromiso, compañeras y compañeros. Esta Navidad, este Año Nuevo, vamos a levantar las copas con la seguridad de haber estado cumpliendo con el mandato de nuestros compañeros, a los cuales representamos, que es defender sus derechos y no haber sido alcahuetes arrodillados frente al poder, sino dignos representantes de los trabajadores. ¡Fuerza, compañeros y compañeras! Habla ahora Hugo Moyano. Compañeras y compañeros, los que convocamos a
esta plaza estábamos un poco preocupados porque muchos medios, casi todos los medios de comunicación, decían que iba a haber una alerta meteorológica e iban a llover no sé cuántos milímetros. Y resulta que ese alerta meteorológico se convirtió en un aluvión zoológico, como pasa donde están los trabajadores. Compañeros y compañeras que me antecedieron en el uso de la palabra. Y quiero sumarme al desagravio a nuestros queridos viejos, a nuestros queridos jubilados que han sido tildados de buitres o caranchos. Quiero desagravio porque únicamente una persona que no sepa del sufrimiento y el dolor y el esfuerzo y el sacrificio que han hecho nuestros viejos puede referirse de esta manera a nuestros jubilados. Aquí a mi espalda tengo un grupo de jubilados. El mayorcito tiene 95 años. Está bastante encorvado, pero está dispuesto a seguir peleando como muchos otros jubilados en nuestro país. Una compañera de 87 años y muchos más jubilados que por ahí con el cartelito. Quiero hacer referencia a una persona que creo que representa a millones de hombres y mujeres que hoy están jubilados. Esta señora se llama Celina Carrillo. Tiene 95 años y cobra 1.868 pesos por mes. Esta señora tiene que ser asistida por otra persona. Esta señora tiene que pagar los impuestos como paga cualquier ciudadano común. Esta señora tiene que mantener su casa, una casita que hizo su esposo a través del Banco Hipotecario Nacional. Pero esta señora tiene la ayuda de la pensión de su marido y tiene la ayuda de sus hijos, sus 3 hijas mujeres y su hijo varón. Pero a pesar de eso saben perfectamente que si no hubiese sido por esa ayuda no podría vivir con el salario que se gana. Por eso digo que representa millones de jubilados que ganan una miseria. Y cuando escuché a algún funcionario hoy o algún alcahuete de turno, que proliferan muchos en estos momentos, decir que no entendían el motivo de esta movilización. Esta movilización se hace para que reconozcan de una vez por todas la deuda que tienen con nuestros viejos jubilados. Porque pareciera, compañeros, que el gobierno no hace caso a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y a todo la justicia que ha determinado que se le adeuda a nuestros jubilados. Pareciera que están esperando que se mueran para no pagarle absolutamente nada, compañeros. Y después nos hablan de los derechos humanos. Después nos hablan de la igualdad de oportunidades. Ahí están los derechos humanos en nuestros viejos, en mujeres y hombres que son parte de la patria que hoy
hacemos un llamado a la presidenta de la Nación, que se ponga la mano en el pecho, en el corazón, y piensen en estos viejos que necesitan reencontrarse con el dinero que se les debe. Esa señora que hablaba de 95 años, que tiene la suerte de que el marido la ayudó con la pensión y que sus hijas y su hijo la ayudan, es Celina Carrillo de Moyano, mi madre. Y creo que en ella están representados muchísimos otros viejitos que tienen necesidades extremas y que es necesario que el gobierno tome cartas en el asunto. Como no podría ser de otra manera, compañeros, tenemos que tener en cuenta los sectores más sensibles de nuestra sociedad, nuestros viejos y nuestros niños, los hijos de los trabajadores. ¿Cómo es posible que en un gobierno que se permanentemente de hablar de derechos humanos discrimine a los hijos de los trabajadores? ¿Cómo es posible que un trabajador que gane más de 5.200 pesos ya no cobra asignación familiar? ¿Cómo es posible que un trabajador que gane un peso más que otro le reducen la asignación familiar? ¿Cómo es posible, compañero? Reitero que un gobierno que se jacta de los derechos humanos no se dé cuenta que entre los viejos y entre los niños está el mayor esfuerzo que hay que hacer por los derechos humanos. Es increíble que en un reclamo en esta plaza que tiene historia tengamos que venir a hablar y a reclamar por nuestros viejos y por nuestros niños. Pero esto tiene un correlato, compañero, porque también tiene que ver el dinero que se le quedan en las obras sociales. El gobierno no solamente reintegra los gastos de medicamentos, archiveo oncológico y lo que gastan los chicos con capacidad diferente, sino no reintegra el resto de dinero que son de las obras sociales que los trabajadores aportan para el tratamiento de su salud y de su familia. ¿Cómo es posible que esto ocurra, compañero? ¿Cómo tenemos que hacer para que no se siga atentando con lo más valioso que tiene el ser humano, con el único capital que tienen los trabajadores, que es su salud, la salud del trabajador y su familia? Están atentando con la salud del trabajador y su familia porque se quedan con el dinero que está destinado a la salud de los trabajadores. Y no podíamos dejar de hablar del otro impuesto perverso, de lo que se ha denominado mínimo no imponible, impuesto a la ganancia, no sé cuántas cosas más le han denominado. Esto para los trabajadores es lisa y llanamente un robo que se le hace al sueldo a los trabajadores. Lisa y llanamente es un robo a los trabajadores, compañeros. Por eso que no entendemos cómo el gobierno sigue haciéndose el distraído o la distraída. Inventa cualquier cosa para tratar de descalificar los legítimos reclamos que realizan los trabajadores. Y cuando hablo de estos impuestos me estoy refiriendo también a los pequeños y medianos comerciantes, a los pequeños y medianos empresarios, a los hombres de la cultura,
a todos, a los monotributistas, a todos aquellos que trabajan y son víctimas de este impuesto que pasa a ser un robo a las ganancias de los trabajadores. Tenemos un compañero que trabaja en una empresa de caudales. Por supuesto que con el sueldo le sacan el mínimo no imponible. Pero fíjense hasta dónde llega la perversión de este impuesto. Le sacan al impuesto al robo del salario del trabajador. Tiene 9 hijos. De los 9 hijos, 7 están en condiciones de cobrar la asignación familiar. 2 no lo cobran porque son mayores de edad. ¿Saben cuántos salarios cobran? 2 salarios cobran. ¿Y saben por qué cobran esos 2 salarios? Porque 2 criaturas de este compañero tienen capacidad diferente. Fíjense hasta dónde llega la perversidad de este impuesto. No le pagan la asignación familiar, le sacan del salario que gana y encima este compañero hace apenas 3 meses, gracias a su madre, le permitió vivir en la casa de su madre porque alquilaba. Entonces fíjense, compañero, hasta dónde llega la perversidad de este impuesto maldito que este gobierno mantiene para seguir manejando la caja que no sabemos a dónde va el dinero que le sacan a los trabajadores. Por eso creo, compañeros, esto tiene que ser revisado por el gobierno nacional. Es necesario que tengan en cuenta el reclamo de los trabajadores, el reclamo de la sociedad en su conjunto. Es necesario que lo hagan, porque esta es la forma de actuar en democracia. Pero decía, esto tiene un correlato. Fíjense, compañeros, esto es nada más ni nada menos, lo que determinaba en su momento el Fondo Monetario Internacional. Es un ajuste encubierto, porque cuando el Fondo Monetario Internacional determina las políticas de los países que se subordinan al Fondo Monetario Internacional, ¿qué es lo primero que hacen? Congelan los salarios. ¿Y qué ha hecho este gobierno? Ha congelado y ha reducido los salarios, porque los aumentos logrados en paritarias se los come el mínimo no imponible y la otra parte se los come la inflación que aqueja permanentemente a nuestro pueblo. Esta es la realidad, compañeros. Estas son las recetas del Fondo Monetario Internacional. El congelamiento de salarios. Y fíjense si lo que les digo no tiene una realidad. El gobierno ha quitado supuestamente los subsidios que daban a las empresas de servicio. Tal es así que a partir de ese momento aumentó la luz, aumentaron los teléfonos, aumentó el agua, aumentó el gas, aumentó todo. ¿Es así o no es así, compañeros? Es así. Son las recetas del Fondo Monetario Internacional. Pero no obstante eso, compañeros, han aumentado impuestos nacionales, provinciales y municipales. Ha aumentado el combustible, ha aumentado los peajes. Se han puesto en cada provincia impuestos que recaen sobre los trabajadores y sobre la sociedad en su conjunto. Esto es la realidad. Entonces, ¿quién puede dudar, compañeros, que son las recetas más sorteadas
ortodoxa del Fondo Monetario Internacional. Tantas veces lo criticaron, tantas veces dijeron que se peleaban, tantas veces rechazaron la presencia de algún hombre del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué lo hicieron? Porque ya no necesita que le den orden, ya lo hacen por propias convicciones. Y esto es lo que está pasando en nuestro país. Es un ajuste encubierto que, como todos los ajustes, lo siguen pagando los trabajadores, compañeros. Me parece muy importante que el gobierno haya rechazado, como la inmensa mayoría de nuestro pueblo, esa sentencia vergonzosa que se dio en Tucumán con la chica esta, Marita Verón. Creo que en eso coincidimos todos. Fue vergonzosa esa sentencia. Y me parece importante que la presidenta deje de demorar. Que necesita la sociedad para vivir con más tranquilidad. Que haya llamado al Congreso a tratar este tipo de leyes. Me parece muy importante que esto haya ocurrido. Ha llamado a que estas leyes se traten en pocos días. Pero también es importante que el gobierno tenga conciencia de que hay muchas leyes frenadas por el propio gobierno que son necesarias tratarlas porque van a dar una tranquilidad y un beneficio a los trabajadores. Por ejemplo, la terciarización. Es necesario que se trate la ley de terciarización frenada por el gobierno, presentada en el 2010 por Julio Piumata cuando era diputado nacional. Es necesario que se trate esa ley, porque nosotros entendemos que si esa ley se hubiera tratado, a lo mejor podríamos haber evitado la muerte de este joven, Mariano Ferreira, que murió como consecuencia de ese tipo de leyes que no protegen a los trabajadores. Es necesario que esas leyes se traten, que la presidenta escuche la voz de los trabajadores, la voz del pueblo, y no solamente tenga oído para escuchar lo que le pide la UIA. Es necesario que esto ocurra. Hace pocos días estuvimos con alrededor de 110 diputados en el Congreso de la Nación para unificar todas las leyes que traten de que este impuesto perverso, como es el mínimo no imponible, se trate en el Congreso de la Nación, para que no sea la buena o mala voluntad que tenga el Ejecutivo para aumentar considerablemente el techo del mínimo no imponible. Hemos pedido a través de los diputados que la presidenta le pida a sus legisladores o le permita a sus legisladores el tratamiento de estas leyes. Es necesario que esto ocurra para darle un alivio a muchísimos trabajadores que ven que su esfuerzo y sacrificio les son robados por el gobierno de la nación. Esto es lo que estamos pidiendo a través de todos los medios que sea posible, y como en este caso con esta movilización. Es necesario también, compañeros, que se trate una ley que deje de discriminar a los hijos de los trabajadores. Es necesario que esto ocurra y que volvamos a que los únicos privilegiados sean nuestros niños. Esto es importantísimo que pase, porque le digo más, compañeros, algo
algo más de 1 millón de trabajadores. Algo más de 1 millón de trabajadores. Han dejado de percibir lo que en el decreto 33.302, dado en el año 45, que era un sueldo anual complementario, el aguinaldo, dado por ese gran líder de los trabajadores que fuera el general Juan Domingo Perón. Más de 1 millón de trabajadores han perdido ese beneficio. Más de 1 millón de trabajadores no cobran más aguinaldo. Es posible, compañeros, entender esta situación en un gobierno que se dice que es peronista. Pero por favor, si el general y nuestra querida Eva se levantaran, yo no sé qué haría con estos que se desgarran la vestidura hablando de peronismo y tienen muy poco o nada que ver con el peronismo.